La pregunta es, ¿qué entienden por un lactante? Está lactando, perfecto. Ahora, ¿qué es lactando? Dar alimento. Tomando leche materna. Dar alimento, nutrición por medio Ahora, de la madre. Ustedes van y, o sea, nacieron, ¿no? Y cuando ustedes nacen, en el mundo, la primera pregunta es, ¿qué es lo primero que tendría que pasar en cuanto naces? O sea, claro, respiras y lloras y te hacen una serie de pruebas, pero ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Hoy por hoy, ¿qué es lo primero que se hace cuando nace un bebé? Se lo pegan al pecho de la mamá. En ese momento lo pegan con la mamá. O sea, así de importante es la lactancia. Es tan importante que literal es lo primero que vas a hacer en tu vida, ¿no? En cuanto naces, lo primero es pegarlo a la mamá para que baje el calostro y el niño comience a lactar. Es lo primero que se hace. Para allá de los 90 y antes, en cuanto tú nacías, las enfermeras te tomaban, sobre todo en los hospitales particulares, la enfermera te llevaba, después te bañaban, te talqueaban, te ponían el mameluco y ya bañaditos te daban con la mamá, ¿no? Pasaba muchísimo tiempo para que el niño pudiera empezar a lactar y se vio que ese tipo de prácticas eran poco saludables y traían consecuencias negativas para el desarrollo de los bebés. Por eso es que hoy así tal cual, yo estoy lleno de meconias, este asqueroso, se lo pegan, no importa. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es comenzar a lactar, ¿no? El niño es así de importante, es la lactancia. Ahora, pregunta, ¿para qué sirve la lactancia? ¿Para qué sirve la leche materna? Aportar ¿Qué saben? nutrientes. Uno, nutrimentos. ¿Qué más? Hidratación. Hidratación, pues el nutrimentos, el agua sigue siendo un nutrimento. ¿Qué más? ¿Qué más tendrá la leche de una mamá? Solamente tiene vitaminas, grasa, proteína, ¿o qué más tiene? Hormonas, ¿no? Que ayudan al neurodesarrollo del bebé. Tiene sustancias diversas. Más allá de hormonas, sobre todo tiene inmunidad, ¿no? ¿Qué entendemos por inmunidad? Protección, resistencia. Cuando yo digo inmunidad me refiero a las defensas de tu cuerpo. La leche, al ser una secreción, tiene inmunoglobulinas de tipo A, que es un tipo de inmunoglobulinas que defienden al niño para que no se enferme de infecciones del oído, de la garganta y del estómago. Los niños lactados a seno materno son más resistentes a estas enfermedades y se infectan menos de bacterias para oído, garganta e intestino estómago, ¿no? Entonces tiene un factor de protección importantísimo. ¿De qué más me servirá? Dicen, oye, te defiende para que no te enfermes, pero además la leche se automodula. ¿Qué quiere decir? Por alguna razón, el seno materno sabe qué es lo que necesita el niño. Y si el niño tiene más sed, pues la leche sale más líquida. Y si el niño necesita estar en un periodo de crecimiento, la leche sale muy concentrada, ¿no? De repente hay muchos... Ahora, eso es algo que ninguna fórmula puede hacer. Ninguna fórmula te puede cambiar la composición según la necesidad del niño, ¿cierto? O sea, la lata siempre va a ser la lata. En cambio, el seno materno te da más agua, te da más proteína, te da más grasa, ¿no? La pregunta es, si de repente la mamá medio come mal, ¿la leche va a bajar de calidad? Sí. No, nunca. El seno materno se acaba el cuerpo de la mamá antes de dar una leche de mala calidad. Por eso se ven tan si la mamá no suelen bajar come, de si la mamá no peso. come bien, si la mamá no se alimenta de una correcta, Se la les cae el cabello. ¿no? Como pintar cadavérica, pero la leche sigue saliendo de buena calidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer prefiere que la descendencia se mantenga saludable antes de que ella misma se pueda autoconsumir. Entonces muchas mujeres mal alimentadas pues presentan osteoporosis, presentan pérdida de masa muscular, porque si yo no como proteína porque no me gusta la carne, porque me da sigo con ascos, etcétera, te acabas tu músculo. Si yo no consumo lácteos, leche, queso... O sea que ¿no? entonces eso se puede evitar la caída del cabello, el bajo Todo peso. eso no es normal. Eso sucede cuando la mujer se alimenta, se subalimenta durante la lactancia. Eso no debe de pasar, ¿no? Si tú tienes una lactante que se le cae mucho el cabello por la lactancia, que se siente débil, le cae es porque no está comiendo bien, ¿no? Eso no es normal. Ahora, la mujer va a dar hasta lactancia, la leche nunca va a nunca va a bajar de calidad. Si la mujer fuma, ¿tiene que dejar de lactar? No. Ni siquiera fumar es un contraindicador. Es tanto las ventajas de dar pecho que se prefiere la leche de la mujer fumadora a que no haya leche de la mujer, ¿no? Claro, lo ideal es que pues, no lo hagas, ¿verdad? No vayas a andar con el cigarrito. Pero en caso de que la adicción ya sea como tan fuerte, es preferible que se mantenga la lactancia a quitarle la leche incluso cuando la mamá fuma. O sea, así de importante es. Y si, por ejemplo, como usted dijo que la mamá no, a lo mejor no le gusta la carne o eso, y lo consume por medio de suplementos, ¿no le afecta? Ahí habría que nada más calcularlo de forma correcta, siempre que sea suero de leche. Las proteínas se dividen, ahora hay proteínas que son de carne, esas no son tan recomendadas para la mujer que está lactando. Hay que buscar que sean las de suero de leche, que usualmente son las que tienen el perfil
dijo ISO, ¿no? Que sean completamente hidrolizadas, que son las más caras, como la Isopure, ¿no? Para que haya el menor riesgo de que el bebé pueda llegar a presentar alguna complicación, ¿no? Ahora, incluso también la cantidad de, sí le ayuda a la mujer en lactancia, pues perder el peso que ganó durante el embarazo, gracias a que pues está lactando. Es una muy buena herramienta para perder peso. ¿Y los medicamentos? Porque la mayoría dice que no puedes Ahí consumir sí, los el medicamentos. medicamento sí puede atravesar la leche materna, y lo que son drogas pesadas, o sea, cocaína, heroína, cristal, ¿no? Pues ahí sí ya no puedes lactar. No, eso ya no, pues, hay que amarrarla desde antes. Entonces, sí, las drogas, los medicamentos sí pueden llegar a afectar al bebé y por eso no se consumen. También es cierto que, pues, te acuerdas que el bebé sigue haciendo y sigue desarrollando sus órganos y sus sistemas. Entonces, por ejemplo, cuando el niño está lactando, se ha visto que las mujeres que consumen cantidades adecuadas de omega 3 durante el embarazo y la lactancia tienen niños más listos a nivel primaria y secundaria que el resto de la población. Son niños que responden mejor a pruebas de matemáticas, que duran más tiempo poniendo atención sin que se distraigan, ¿no? Como que presentan menos déficit de atención, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos esta situación de que el omega 3 es clave para el desarrollo de los bebés, es clave para que la mujer lo consuma, de preferencia por medio de alimentos, no por suplementos, el omega 3, pero si no hay, pues sí, pues por suplementos, ¿no? Además de que el omega 3 ayuda a que el niño desarrolle bien su cerebro, las membranas fotorreceptoras de la retina, lo que te permite ver gracias a la luz, se forman en base casi 100% de omega 3. Por eso es que para el bebé es tan importante, ¿no? Te vas a dar cuenta también que todos estos suplementos, fórmulas lácteas, sucedáneos de leche, que se consumen para el bebé, son usualmente pobres en estos nutrimentos porque son muy caros. Y las que sí traen fibra, y las que sí traen omega 3, y las que traen arginina, y las que traen taurina, pues son mucho más caras que las normales, ¿no? Por ejemplo, la leche nido no es un sucedáneo de leche, es literalmente leche en polvo, y se tiene que dar hasta pasando el año de nacidos, no antes. ¿Qué fórmulas conocen para los niños bebés? Las comerciales son nidos hasta después del año, ¿no? ¿Qué más? Hay muchas fórmulas, sobre todo los niños que nacen con alguna característica especial, son fórmulas muy caras. Por ejemplo, si eres alérgico a la proteína de la leche, es una fórmula carísima. Si eres alérgico o sea, si desde que naces ya eres intolerante a la lactosa, también son fórmulas más caras, ¿no? Entonces, en teoría, la leche de mamá es ideal por ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo un ser humano debe lactar? 2 años. 2 años, ¿no? Pero, ¿cómo se ve un niño de 2 años? ¿Te ubican? O sea, dimensionan en su mente un niño de 2 años, ¿cómo es? Ya es un duende. Ya es un duende. Y sobre todo, tiene dientes, muerde. Entonces, si de por sí, ojo, porque se ve bien bonito, siempre a la lactancia te la pintan como el vínculo, el amor, lo así, ¿no? Pero la realidad es que es doloroso. O sea, es doloroso, y un niño ya con dientes muerde, y una mordida se puede infectar, y puede dar mastitis, y puede haber dolor, ardor, ¿no? Entonces, lo ideal es que sea 2 años, pero es muy complicado llegar a 2 años, ¿no? O sea, raro. ¿Cuánto es lo mínimo indispensable? Lo 100% obligatorio. 6 meses. 6 meses es lo que debe durar una lactancia exclusiva. ¿Qué quiere decir? Solamente vas a comer leche. ¿El niño de 4 o 5 meses puede tomar té? No. ¿Puede tomar agua? No. ¿Puede? ¿Afecta la calidad de la leche cuando, digamos, la extrae por los aparatitos No. que te ayudan? No, ahora son, por ejemplo, muy útiles porque la leche se mantiene. Lo que sí es que la automodulación cambia un poco, pero sigue siendo muy funcional. Nada más vamos a ver también más adelante cómo se guarda esa leche. Cuánto tiempo dura en refrigeración y cuánto tiempo se puede congelar. Que congelar es lo más importante. También importante ahí, no se vale calentar en microondas, ¿no? O sea, no es lo más correcto. Siempre se debe calentar a baño María, ¿no? Nunca tampoco en contacto directo con un pocillo, con una olla, no. Siempre por medio de baño María en un tarrito de cristal cerrado y que esté previamente esterilizado. Y quiere decir que lo metes en agua hirviendo un rato. Entonces deben ser 6 meses de solamente leche materna, y pasando los 6 meses, ¿qué puede comer el chiquillo? Verduras. Todo. Agua, todo. Todo en consistencias adecuadas. Una vez, antes se llamaba lactación, hace muchos años, estoy viendo en algún libro que todavía diga esa palabra, significa lactación empezar a comer, pero ya no se llama así. Ahora el término utilizado es la alimentación complementaria. ¿Qué significa complementario? La palabra complementaria, ¿qué significa? Que haya tanto alimentos sólidos como la leche, ¿no?
que está complementando, ¿no? Que es un acompañamiento. Lo principal sigue siendo la leche. De 0 a 6 meses de vida, únicamente leche materna. De 6 meses de vida a 1 año, la leche materna es la estrella principal y se complementa con comida, ¿no? Y entonces, ¿qué le puedo dar al bebé? ¿Le puedo dar pescado a un bebé? Sí, le puedo dar pescado, le puedo dar fresa, le puedo dar camarones, le puedo dar huevo. Antes se tenía esta idea de que los alimentos alergénicos como el huevo, la fresa, no se daban, hasta después del año, no se daban. Pero hoy la recomendación cambia, hoy se sabe que no. Si te esperas más tiempo, es más probable que se vuelva alérgico el niño una vez que los consuma pasado el año. Entonces la recomendación es que lo empiece a consumir claramente en pequeñas cantidades, todos en pequeñas cantidades, durante los primeros 6 meses de alimentación complementaria para evitar las alergias. Hoy la recomendación es sí, dale un poco de pescado. Nada más vamos a ver cómo debe de ser el ingreso de los alimentos. Es un alimento por ocasión. Porque si del primer día luego le hago la papilla como las señoras de revuelvo pollo, pero zanahoria, pero chícharos, pero chayote, y el niño anda todo así inflamado, ¿no? ¿Pero qué le hizo daño? Pues no sabes qué le hizo daño, ¿cierto? Porque le revolviste un montón de cosas. Entonces, la recomendación es un alimento por vez. La primera vez solo a lo mejor chayote cocido. La segunda vez, bueno, chayote con pollo. La tercera vez, bueno, chayote, pollo y un poquito de papaya, ¿no? Y entonces ir aumentando alimentos, pero un alimento por ocasión nuevo, pues. No se vale meter un montón de alimentos nuevos juntos, ¿no? Entonces le vamos a llamar lactante a estos bebés, ¿no? Que desde que tú naces hasta que cumples 2 años. Quiere decir, los 2 primeros años de vida ocupamos leche materna. Y la lactancia es este periodo de crecimiento, desarrollo físico y social. ¿Por qué social? O sea, ¿cómo socializa un niño de 0 a 2 años? Por el entorno, pero también, por ejemplo, porque aprende cuál es su cuidador, cuál es su red de apoyo con la mamá, hace este vínculo emocional también gracias a la lactancia que le va a durar toda la vida, ¿no? Y entonces, además, el niño aprende, comienza a aprender a expresar sus necesidades. Por ejemplo, si el niño tiene hambre, ¿qué hace? Por ejemplo, el llanto es un signo tardío de hambre. Cuando el bebé está llorando por hambre, ese niño pobrecito ya se siente en África así sin comer, ¿no? Nunca un niño debe llorar por hambre, ¿eh? O sea, que un niño llore por hambre habla de un mal cuidador. Habla de que los papás no le están poniendo atención a ese niño, ¿no? El niño debe de comer en cuanto el papá o el cuidador identifique signos de apetito. Quiere decir, cuando mueve la cabeza, estira las manos, abre la boca, buscando, ¿no? Esos son los signos que yo como cuidador tengo que buscar para saber que el niño ya tiene apetito, ¿no? Si yo dejo que el niño esté ahí hasta que chille de hambre, estoy haciéndolo mal, ¿no? La ingesta de nutrimentos afecta directamente la interacción que tiene el niño con el medio ambiente, porque al final yo le voy dando nutrimentos, el niño va a ir generando su reserva de grasa, su reserva de masa muscular, su reserva de glucógeno en los músculos y en el hígado. Al final el niño, dependiendo de lo que yo le dé y en la calidad de alimentación que yo le dé, va a determinar en buena medida también lo que el niño le guste. Hoy se sabe, por ejemplo, que las mujeres embarazadas que en el embarazo andaban en la hamburguesita, en el taco, en el refresco, el niño nace buscando esos sabores y tiene preferencias sobre los sabores que la mujer comía durante el embarazo y la lactancia, ¿no? Porque sí, la comida que la mujer ingiere durante el embarazo determina en buena medida lo que al niño le va a gustar comer después, ¿no? Porque el niño busca lo que él conoce, ¿no? Un niño... Nada, me dio risa. Está pensando, no se ponga cochino aquí. Un niño sano y un niño bien alimentado, en teoría tendría que tener la energía necesaria para responder a los estímulos, ¿no? Para esta parte de generar ahora se le llama estimulación temprana. ¿Han escuchado ese término de estimulación temprana? Sí. ¿Qué es? Le ponen como a diferentes texturas. Justo, por ejemplo, hablamos de texturas, pero hablamos de movimientos. Si tú de repente eres un niño que solo andaba así en el rebozo de la mamá o aquí con la mamá todo el día, pero la mamá no tenía tiempo de hacer esta estimulación, pues tienden a ser niños como con menos coordinación, con menos habilidad incluso social y física para las cosas. Hoy se sabe que se les tiene que dar texturas, movimientos, ¿no? Por ejemplo, dicen luego los pediatras que, o sea, se toma así la hierita y como que lo levantas y lo acuestas. Para que el niño no se quede como muñeca ahí, así, ¿no? Sino que va aprendiendo a tensar el cuerpo. Son pequeñas estimulaciones de movimiento que generan que el niño aprenda a moverse, ¿no? Y aprenda también el control sobre su propio cuerpo. Profe,
¿Y si sirven esos tapetitos de textura que luego... Sí sirven, todo lo que sea estimulación del niño le va a servir y le va a funcionar. Por ejemplo, no sé si siguen en redes sociales al gobernador de Nuevo León y a su esposa. No. ¿Todos lo ubicamos o no? Sí. Samuel García y Mariana Rodríguez se llaman los señores, ¿no? O sea, pues muy blancos, privilegiados, con mucho conocimiento. Pues tienen una niña, y la verdad es que la niña ha vivido la estimulación temprana desde el día 1 prácticamente, ¿no? Porque además, pues miles de niñeras. Pero, si tú, por ejemplo, la ves, la niña tiene que como 3 años, 2 años. La niña habla fluido, responde fluido, sabe, o sea, identifica la orden cuando le da la mamá la indicación, ¿sabes? Y ese tipo de actitudes, de repente la gente dice, es que es bien obediente, es que es bien educada. Claro, pero todo eso viene de una estimulación temprana. Viene de que la niña aprendió de muchas formas, desde el movimiento, desde el tono de voz. Por ejemplo, no sé si lo vieron en psicología, pero para el bebé cuando está en cambio de pañales, la manera en cómo el cuidador responde ante el cambio de pañal también determina algo para el bebé, porque para el bebé esos son regalos que te dan. Entonces, si tú te pones de malas y cosa asquerosa, te manchaste toda, ¿no? Entonces, es lo que el niño va a empezar a identificar como lo que se le va a dar a él o a ella cuando empiece a dar estas afecciones o muestras de cariño, ¿sabes? Sí, literalmente es un regalito, pues, es que sí. Pues lo tengo aquí, modo que no lo oiga. ¿No? Entonces, esto facilita el vínculo, el apego con los niños. Y ahora, ¿cómo crece un lactante? Uno, ¿en qué momento se imaginan ustedes que el niño crezca, o sea, que el ser humano ocupe mayor cantidad de calorías por kilo de peso? Los primeros años de vida, ¿no? Porque son... Justo, los primeros 2 años de vida es cuando el ser humano ocupa más calorías por kilo de peso y más proteína por kilo de peso. O sea, nunca tú vas a volver a ocupar más proteína en tu cuerpo por kilo de peso que cuando tienes esta edad. ¿Por qué? Porque es un crecimiento constante y muy acelerado. ¿De qué se quejan las señoras siempre de la ropita del niño? Que Ya ya no le compres tanto porque luego ya no le va a quedar. O cómpraselo grande para que le... ¿Por qué? Sí. Oye, pero tiene 3 meses. No, dámele 10 años. Pero, ¿por qué? Su stand-up favorito, dice. Ahora, pero ¿por qué crece muy rápido? Por ejemplo, un niño a los meses de haber nacido ya duplica el peso con el que nació. O sea, ¿cuándo tú, en un periodo de menos de 1 año, has duplicado lo que pesas? Ya quisiera, incluso para hacer masa, porque eso es masa muscular también del niño, ¿no? Y el niño al año ya mide el doble de lo que medía cuando nació. O sea, ¿cuándo tú has duplicado tu estatura en 1 año? Ya quisiera. ¿No? Pero ahora, el peso previo a embarazarte de una mujer y la ganancia durante el embarazo determinan el peso del bebé al nacer. Quiere decir, si yo te pregunto, oye, ¿qué determina lo que un niño va a pesar cuando nazca? 2 factores. 1, la ganancia de peso de la mamá durante todo el embarazo, una ganancia correcta. Importante saber, el especialista en ganancia de peso en el embarazo soy yo, nutriólogo. O sea, el ginecólogo solo les va a decir, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, no puedes subir tanto, pero al final, quien sabe exactamente cuántos gramos o kilos se gana por semana de cada paciente soy yo. Y eso lo vamos a aprender cuando quedamos embarazados, ¿no? Tenemos que saber cuánto es normal en una ganancia de peso, cuánto es acelerado en una ganancia de peso, para poder predecir enfermedades, ¿no? Entonces, eso y pues cuánto pesabas antes de embarazarte. ¿Cuánto debe de ganar una mujer durante su embarazo? A lo mejor unos 10 kilos. La respuesta es depende. Se van a dar cuenta que casi todo siempre es depende, ¿no? Así le voy a poner ¿De en el qué examen. depende? Depende de con qué peso iniciaste el embarazo. Una mujer que inicia con obesidad, el embarazo tiene derecho a subir 5 kilos. ¿Cuánto? 3 de bebé, 2 de placenta y líquido amniótico. Nada más, no puede subir más. Una mujer que inicia su embarazo con bajo peso de desnutrición puede llegar a subir hasta 20 kilos. ¿No? ¿De qué depende? Del peso con el que inicias. Yo tengo que conocer tu peso de antes de embarazada y sobre base a ese peso calcular cuánto puedes ir subiendo semana con semana. ¿No? El crecimiento del niño va a depender de genética y de alimentación. Ojo, sí. Si de repente yo voy y tengo un hijo, pues tampoco no puedo esperar yo que mi hijo mida 2 metros, ¿cierto? O sea, no es algo que vaya a suceder, ¿no?
o que Puede. tenga un hijo vaya a suceder, ¿no? No, es que de verdad ya. Mire, ilusión del emperador. No puedes, Fátima, ¿qué me va a decir? Un queso le va a salir. Ahí va. Entonces, ¿qué necesito? Necesito genética y alimentación para saber cuánto va a crecer un niño, ¿no? Y entonces, quiere decir, yo tengo que ver también a los papás, pero ¿cómo se mide el desarrollo correcto de un niño? Hay algo que se llama percentiles, ¿sale? Los percentiles son las tablas que a mí me van a ayudar a identificar cuando un niño está saludable y cuando un niño no está saludable, ¿de acuerdo? Una tabla percentilar, la vamos a aprender a leer un poco más adelante, me va a poder ayudar para yo identificar cuando el niño tiene riesgo de nutrición, riesgo de obesidad o cuando ya se sale mucho de lo que debería de tener en cuanto a peso y talla. Y la propia alimentación de cada niño. Otra vez, yo si los papás son muy bajitos, yo no puedo esperar un niño mucho muy alto. También, si los papás son muy altos, yo no puedo esperar un niño mucho muy bajito, ¿no? Hay algo que se llama canal de crecimiento, que es esta curva de aumento de peso y longitud donde el niño comienza a crecer o donde yo identifico su pico de crecimiento. Quiere decir, yo tengo una curva donde el niño siempre tiene que estar creciendo. En cuanto yo identifique que esa curva se detiene, es un peligro. Ningún niño, desde que nace hasta un hombre 18, 16 años, una mujer 14, 15 años, que es cuando usualmente dejan de crecer, nunca debe de dejar de crecer. Un niño nunca deja de crecer. Por mucho que sea poquitito, siempre está creciendo. ¿Qué sucede cuando un niño deja de crecer por un periodo de 3 meses? Algo pasó. O sea, y algo pasó puede ser desde algo simple como, bueno, no simple porque es malo, pero puede ser una desnutrición crónica, que el niño no tiene que comer, no está comiendo. Puede ser incluso porque es víctima de violencia física o incluso sexual, que también dejan de crecer. O porque de repente hay alguna enfermedad, como el cáncer, como la leucemia, que evita que el niño siga creciendo. Que un niño deje de crecer por un periodo prolongado, inmediatamente es un signo de preocupación. Por eso las señoras quejan de, es que te deja la ropa bien. Sí, los niños siempre dejan ropa porque están creciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, los niños que están genéticamente determinados a ser más grandes, los niños con papás muy altos, pues usualmente tienen este pico de crecimiento rápido entre los 3 y los 6 meses de edad. Ahora, los niños nacidos en percentil de 10 o menor a 10, aquí importante, un percentil cuando yo te digo percentiles, tú tienes que entender en automático que lo ideal, lo mejor, lo más correcto es el percentil 50, ¿no? Si tu niño está en un percentil 50, quiere decir que tu niño está perfecto, punto, ¿no? Si tu niño está en un percentil 10, está en riesgo de bajo peso, está como peligrando. Pero si ya baja del percentil 10, entonces es un niño que es pequeño. Entonces, estos niños que nacen chiquitos porque tuvieron algún déficit de crecimiento intrauterino, no pueden alcanzar su canal de crecimiento hasta el año de edad. Y aplican un crecimiento de recuperación. Ahora, los niños que son muy grandes al nacer, pero genéticamente determinados a ser pequeños, ¿a qué te suena eso? Un niño que nació muy grande, pero que está determinado a ser pequeño. O sea, un niño con papás, donde el papá mide 1,65 y la mamá mide 1,50, pero que el niño nació de 4 kilos. ¿Por qué? Un niño debe de nacer usualmente 3 kilos. Eso es lo correcto, ¿no? Para un nacimiento. Un bebé de más de 4 kilos es un bebé macrosómico, que tiene un montón de problemas metabólicos, ¿no? Que no es saludable. Todavía en muchos lugares, sobre todo en comunidades, cuando el niño nace así grandotote y todo así, Michelin, siempre dicen, qué bonito, qué padre, mira, te sale bien grandote, pero eso no es bueno, porque acarrea muchos problemas metabólicos, ¿no? Entonces, genéticamente determinados a ser pequeños, presentan un canal de crecimiento pasado el año y van a presentar un crecimiento retrasado siempre. Ahora, a mí que me toca como nutrólogo cuidar, uno, me toca vigilar que el niño esté creciendo. Si yo te digo medidas antropométricas, ¿a qué me refiero? Las medidas, la longitud, el peso. Antros, ser humano, ¿no? Métricos, medidas, metría. Toda medida del cuerpo humano es una medida antropométrica. Peso, talla, pliegues, circunferencias, ¿no? Todo eso son medidas antropométricas. Yo puedo saber si el niño está creciendo y desarrollándose de forma correcta en base a datos antropométricos. Quiere decir, peso, talla. Ojo, ¿qué es longitud?
lo largo de un niño. ¿Qué diferencia entre longitud y talla? O estatura, pues. La longitud va desde el pie hasta la cabeza. ¿Y la estatura? Creo que es más cuando lo tienes como en pie, ¿no? Es como lo mides. Por ejemplo, yo le voy a llamar longitud cuando tengo al chiquillo más o menos de ese tamaño. O sea, que el niño no se puede poner solito de pie. Y entonces utilizo un infantómetro. Un infantómetro es una camillita donde yo aplasto al niño literalmente. Literalmente lo voy a aplastar un poco porque ocupo pues, que estire completamente las rodillitas. Ocupo 2 personas. Yo lo tomo del pechito a la cabeza y las rodillas para que no se mueva. Y la otra persona mueve el infantómetro para poder medirlo bien, ¿no? Eso es longitud. Cuando yo saco una longitud en base a un niño que no se puede poner en pie. Y se llama estatura o talla cuando el niño ya se puede parar, ¿no? Cuando el niño ya solito se pone en el estadímetro y ya lo puedo yo medir, ¿no? Es la diferencia. Tengo que revisar en un lactante siempre el peso del lactante. Tengo que revisar lo que mide el lactante. El perímetro craneal. ¿A qué me refiero perímetro craneal? Circunferencia cefálica. ¿Por qué? Para determinar si tiene una combinación con agua en el cerebro. Eso, ¿no? El cerebro de todos tiene que ir creciendo, por más cabezones que estemos. Siempre tenemos un crecimiento dentro de un rango determinado, ¿no? Pero de repente, si la cabeza no crece y se queda chiquita, habla de un crecimiento cerebral ineficiente, que puede ser porque hay una malformación genética o algún retraso mental. O puede ser porque el niño está en desnutrición. Es un marcador también para saber que el niño no está comiendo bien, que no crezca el cerebro, ¿no? O 2, el sentido opuesto, que la cabeza crezca muchísimo, casi siempre es hidrocefalia o agua en el cerebro y representa un riesgo de muerte. Es más común de lo que debería de ser, pero muchas veces el niño nace, se va a su casa, todo va aparentemente bien, y en las medidas de nutrición en el perímetro cefálico de repente oye, arriba del percentil 95 en circunferencia cefálica, eso no es normal. Ahí inmediatamente hay que referir con pediatra para que le hagan pues, los estudios pertinentes para saber si no hay hidrocefalia, ¿no? Y después los percentiles. Los percentiles son medidas que yo tomo que puedo corroborar con el resto de la población. ¿Qué quiere decir? Yo junto un montón de niños y entonces sanos todos. Y entonces vi cuánto pesaban, cuánto medían y saqué una media, moda y mediana. ¿Se acuerdan de esos datos cuando iban a la prepa? Y entonces lo que yo hago es que la media, el promedio, es el percentil 50. Por eso es que siempre lo más saludable para cualquier niño es que según la edad en la que esté, siempre se encuentre en el percentil 50. ¿Por qué? Porque así tu peso para la talla, tu peso para la edad o tu talla para la edad va a estar igual que los de toda la gente de tu misma edad. Y eso habla de salud poblacional, eso habla de que estarías bien, ¿no? Si te excedes o si bajas de ese percentil 50, te vas alejando de la normalidad. ¿Quién me da esas tablas? Me las da la OMS. ¿La OMS qué es? Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y ojo, también importante, tengo que sacarlas todas las mediciones siempre. No se vale solamente tomar una medición, porque a lo mejor solo saco peso. Ah, no, el peso está bien. ¿Y la talla? Porque muchas veces, por ejemplo, dicen, el peso está muy bien, pero si el niño es muy alto, el peso va a resultar muy bajito porque el niño es muy alto, ¿no? Oye, el peso y la talla están bien, bueno, ¿y la circunferencia cefálica cómo está? ¿Sí está creciendo o no? ¿O tiene un riesgo de alguna malformación, ¿no? Entonces siempre hay que tomar todas las medidas con los lactantes. Los niños cuando nacen tienen un montón de cambios en su peso, siempre, ¿no? En cuanto tú naces, los primeros días que naciste vas a tener una pérdida de más o menos el 7%. Los bebés de cunero, cuando te toca irte al servicio, estás en el hospital, en terapia intensiva de recién nacido o en cunero, te toca. Los bebés se pesan todos los días, todos los días. Usualmente lo hacen las enfermeras, pero si no, pues también lo pueden hacer tú, ¿no? Los bebés se pesan diario, ¿por qué? Porque los primeros días van a perder 7% de su peso. Solo esos datos suenan como una diferencia muy tonta entre 7 y 10%, porque a lo mejor dices, pues es nada, es poquitito, pero para un bebé perder 7% está bien, es normal, no le pasa nada. Pero perder 10, 11%, ese niño se te va a morir, ¿no? Por esos pequeños gramos de diferencia que haya entre lo que perdió los primeros días. ¿Por qué pierden peso los bebés los primeros días que nacen? Porque tienen mucho líquido todavía. Entonces comienzan a perder todo el líquido que tenían cuando vivían adentro de mamá. Y entonces ya cuando es su masa corporal real, pues ese ya es el peso real del niño, no el peso lleno de agua. Si el lactante pierde más del 10% del peso que cuando nació, ocupa una evaluación nutricional completa porque no es normal. Y fíjate, a los 6 meses ya duplicaron el peso. Al año
El bebé pesa 3 veces lo que pesó cuando nació. O sea, pasaste de un niño de 3 kilos a un niño de 9 kilos, ¿no? O sea, y la ganancia de peso del segundo año se aproxima a la del nacimiento. Aquí se vuelve más lenta la ganancia de peso. En cuanto a la longitud, en cuanto a lo que mide un bebé, ¿le regreso? Párenme, porque si no... Mande. ¿Mande? Que lo mismo llegamos a adulto mayor. ¿Mi rosca? No tenemos, le compró a todos. Es que nosotros. No, yo no le compré a nadie. ¿Eh? A mí me invitaron rosca a sus compañeros. ¿Ustedes? Pues váyanse con él. Ustedes en vez de querer comprar, entonces yo voy a organizar la rosca. Ah, Sí, vaya conmigo. ¿Ya? ya. Ahí va. En cuanto a la talla, ¿no? Vamos a tener que... la talla no es como el peso que se aumenta tan rápido, sino que más bien la talla va a tener un aumento del 50% todo el año. Y la talla se va a duplicar de nacimiento hasta los 4 años de vida, ¿no? El niño va a ir creciendo. Ojo, si te fijas, pues al final la talla sí es más despacio, es más lenta, pero es constante. Un niño nunca deja de crecer. Profe, yo tengo una duda. Cuando los bebés son recién nacidos, no sé si eso está bien, las mamás acostumbran a darles como un horario de comida para que el bebé se adapte. No. Eso no es correcto. Los bebés recién nacidos son alimentados a libre demanda. Quiere decir, pues sí, casi los primeros 6 meses. Usualmente es sobre todo las primeras 3-2 semanas, la verdad, que la mamá nace toda choqui porque pues, está recién parida. Pues es que, a ver, es que de verdad, de repente suena bien bonito tener un bebé y un niño, así, pero nadie piensa en la carga emocional, psicológica pues, de las mamás. O sea, porque de repente es, a ver, no, y esto a lo mejor va a sonar terrible, pero es esta mujer que pues era joven y guapa y libre y no, y ve sus fotos del Instagram donde era maravillosa, así, tomando una botella en el antro, así, y de repente vino un bebé y vinieron las estrías y no, y las boobies se cayeron, y la nariz se le ensanchó, porque la nariz, cuando son niños, muchas veces la testosterona hace que las mujeres salen una línea de vello del ombligo, así como, pues, como la de los vatos, pues, ¿sabes? Y luego aquí, y la nariz se ensancha. Entonces los cambios de la testosterona cuando el bebé es niño hacen un montón de cambios en el cuerpo de la mujer, y luego nace, y luego además imagínate que por tu canal vaginal salieron 3 kilos de ser humano. O sea, no es fácil, pues, no es fácil. Y entonces de repente todavía, y te vas a tu casa, y todavía no te vas a tu casa a descansar, te vas a tu casa a un... Chilla todo el día, que pide comida todo el tiempo, o sea, es bien complicado. Por eso de repente la depresión postparto es tan fuerte. Eso también era otra cosa que iba a preguntar. El estado emocional de la mamá, por ejemplo, si le da, digamos, está en el periodo de lactancia, puede llegar a afectar, o sea, las emociones. No hay estudios todavía, o yo no he leído ninguno como que relacione de forma real, como si la depresión postparto, que debe de haber alguno, que la depresión postparto impacte de manera negativa en el desarrollo del bebé. Pero es cierto que pues siempre, ¿no? Porque al final muchas mujeres sí sufren este cambio drástico de vida, y sobre todo el estrés, el tener que estar pues, pendiente de una persona 24/7, que ya es, ¿no? Pues ya es distinto, cambia la vida completamente, y al final de que todos los primeros meses es libre de demanda, o sea, no se pone horario. El niño va adquiriendo un horario conforme pasan las semanas, pero sí las primeras semanas es a libre demanda. ¿Hasta qué periodo más o menos? ¿Para 6 meses? No, usualmente son los primeros 2 meses, los primeros 2-3 meses, que es completamente a libre demanda, ¿no? Para que el niño pueda comer cuando se le dé la gana. Pero pues imagínate, aventarte tan solo aventarte una semana sin dormir o mal durmiendo, ¿no? Es muy difícil. Ahora, ¿cómo está hecho un bebé? ¿No? Primero, pues grasa, ¿no? La grasa corporal aumenta rápidamente en los primeros 9 meses de vida, y luego de esto la tasa de grasa va disminuyendo. Por eso de repente ves a los bebés chiquitos pues, que se ven con michelincillos, pero si te fijas cuando van al kinder, la gran mayoría, no digo que todos porque tenemos una epidemia de obesidad, pero usualmente los niños del kinder pues, son flaquitos, ¿te fijas? Son como chiquitos y flaquitos. ¿Por qué? Porque van perdiendo grasa. Después en la primaria ganan grasa otra vez, en algo que se llama un rebote adiposo.
El agua corporal va disminuyendo durante la primera infancia. Cuando un bebé nace 70% agua, al primer año de vida ya ha perdido el 10% de esa agua. Ahora, ¿cómo sé que el bebé está lleno o no? Porque de repente, sobre todo con las mamás primerizas, es un tema muy pues, complejo, ¿no? Que el niño no está comiendo, que de repente siente que no produce suficiente leche. Todas las mujeres producen suficiente leche, o sea, todas. Que de repente es que yo nunca he tenido gusto y entonces yo no sé si todo... No importa, no importa. Por muy chiquitas o grandes que sean, siempre van a dar leche, siempre, ¿no? Y van a dar la cantidad necesaria de leche. Ahora, además, si yo pongo mi puño así, ¿cuántos mililitros cabrían en mi puño? En teoría 240, porque es una taza, ¿no? En teoría estos son 240 mililitros, una taza del tamaño de tu puño. No, 200, 240, ¿no? Ahora, a ver, 240 aquí, pero y al nacer el estómago del bebé tiene una capacidad de 10 a 20 mililitros. O sea, ¿esto cuánto es 10? La mitad son 100, un cuarto son 60. O sea, es nada. Al nacer el niño tiene una capacidad de 20 mililitros, de nada. Por eso es que yo no le puedo dar horarios. Porque claro, se va a llenar muy rápido, pero ¿qué va a pasar después? Va a volver a tener hambre. Porque así como se llena, así se vacía. Así se llena, así se vacía. Por eso es que el niño recién nacido pide tantas veces de comer, ¿no? Puede llegar a pedir incluso hasta 18 veces de comer en un día para ¿no? 18 o 14 cada 2 horas, cada hora y media, dependiendo del bebé, ¿no? Al año ya tiene una capacidad de una taza casi, 200 mililitros, y le permite consumir más alimentos en menos frecuencias para poder ya tener un horario, ¿no? Al año. La velocidad de vaciado es relativamente lenta, depende mucho de la comida que se le dé al bebé. ¿Y qué es común? La regurgitación. ¿Qué hacen las mamás cuando le acaban de dar pecho al niño? Le sacan el aire. ¿Por qué? ¿Qué es un esfínter? El esfínter es un anillo muscular que tengo en el cuerpo, en diferentes regiones, que me permite contener como en bolsitas de músculo cosas. En el caso del estómago tengo dos esfínteres, el gastroesofágico o cardias, ¿no? Y luego el píloro que está abajo. Son dos anillos de músculo que cierran el estómago para que el ácido no queme ni tampoco se me vaya inmediatamente al intestino. Lo que sucede con los bebés es que los esfínteres no están bien controlados, todavía no están maduros. Por lo tanto, el niño se caga porque el esfínter anal todavía no está maduro, ¿no? O sea, se sale de la boca del bebé. Y también el bebé, si yo lo acuesto con el estomaguito lleno, va a vomitar, va a regurgitar, porque el esfínter todavía no. Es más, ¿cuántos de ustedes, si se acuestan recién comidos, sienten la agrura hacia esta acá? ¿No? Eso es porque el esfínter pues, dejó salir algo del estómago y está quemando. Entonces, por eso siempre los niños, como tienen el peristaltismo, ¿qué es? Movimiento del músculo liso involuntario, ¿no? Que se mueve solito. Ese movimiento del intestino todavía no está maduro, el esfínter todavía no está maduro y por lo tanto es como que si yo lo acuesto, pues vomite, ¿no? Por eso al bebé cuando acaba de darle de comer, pues se le da palmaditas y se le hace así para que pueda el niño pues empezar a vaciar el estómago y no regurgite. En caso de que la mamá se queje mucho de que hay mucha regurgitación, hay que recomendar reducir los volúmenes de lo que come el niño en cada toma y mantener siempre el bebé en posición vertical, por lo menos media hora incluso después de haber consumido. Ahora, eso en cuanto al estómago, ¿qué pasa con el intestino del bebé? ¿El intestino absorberá bien los nutrimentos o no? Sí. Si son de la mamá, si son de la leche materna, todo perfecto, todo bien. ¿Cuál es la biodisponibilidad? ¿Qué quiere decir? Que pueda ser usada correctamente. Que la digestión y absorción se dan excelente. Cuando ustedes escuchan proteínas de alto valor biológico, quiere decir que son proteínas muy biodisponibles, que se absorben y se digieren muy bien y muy fácil, ¿no? Y entonces, lo que yo tengo con toda la leche materna es que es muy biodisponible. Si yo te pregunto, ¿cuál es el porcentaje de disponibilidad de la leche materna? 100%. Todo se aprovecha de la leche materna. Por eso es que es tan importante para el lactante. Ningún otro alimento se aprovecha al 100%. Todo tiene mermas. Por ejemplo, el hierro se absorbe muy poquito de todo el que comemos. Yo podré comer muchísimo hierro, pero mi intestino no va a absorber todo ese hierro, ¿no?
En cambio, el hierro de la leche materna se absorbe muy bien. Es muy pobre en hierro, pero se absorbe muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo le doy grasa de la leche materna, se absorbe perfecto, no hay ningún problema. Pero si a un niño se le ofrece mantequilla un día, ¿qué va a pasar? Pues no se absorbe bien y va a empezar a tener esteatorrea. Se llama esteatorrea a la presencia de grasa en las heces, ¿no? Voy a tener que hasta casi la mitad de toda esa mantequilla va a salir en diarrea del bebé, ¿no? Por eso es que no debe de comer nada hasta pasados los 6 meses. La grasa de las leches maternizadas, que son estas fórmulas que se le dan a los bebés, pues también se puede absorber bien. Ahora, ¿qué es lipasa? Si yo escucho el término asa en algo, ¿qué significa? Enzimas. Todas las enzimas siempre terminan en asa, ¿no? Si te fijas es lipasa, ¿no? Si tú te fijas es proteasas, si tú te fijas, o sea, tengo toda esta serie de asas, siempre es enzimas que usualmente rompen o digieren, ¿no? Casi todas las siempre terminan en asa. Las lipasas son enzimas digestivas que rompen grasa, líquidos, ¿no? Entonces yo tengo dos tipos, lipasas linguales, que son muy pobres, pero que empiezan a destruir la grasa en la boca, y luego tengo lipasas ya intestinales, que son las que me permiten empezar a romper la grasa en forma para que el intestino las absorba. El niño tiene pocas más bien, y por lo tanto le cuesta mucho consumir las grasas, sobre todo los primeros 6 meses de vida. La mayoría de triglicéridos de la comida llegan al intestino sin hidrolizarse, pero fíjate, que todavía me llevan apenas se está llevando a la comida, ¿verdad? Cuando yo digo digerir, ¿qué es digerir? ¿A qué te suena digestión? Es un pasito antes del aprovechamiento. Digerir es romper. Quiero tal cual así que en su cabeza se queda más digerir y romper. Cuando yo hablo de digestión, hablo de ruptura de moléculas. Y entonces, para yo poder romper las moléculas, ocupo enzimas, siempre, ¿no? Específicamente para la grasa, ocupo bilis, sales biliares. El niño tiene pocas sales biliares. Entonces, ¿qué hace mamá? Le pone de sus sales biliares en la leche. Entonces, la leche de mamá tiene bilis, tiene sales biliares para que el niño pueda digerir la grasa de forma correcta. Fíjate, la leche, dijimos, tiene anticuerpos, tiene defensas, pero tiene proteína y nutrimentos, pero además tiene sales biliares que permiten que el niño digiera bien esa leche, ¿no? Digiera bien la grasa de la leche. Y así le permite ya hidrolizar la grasa de la leche y de la comida en el intestino delgado. Las enzimas para la digestión, importante, terminan en asa, entonces, ¿qué significa que hacen? Rompen. Y si yo te digo maltasa, isomaltasa, sacarasa, pues rompen la maltosa, isomaltosa y sacarosa, ¿no? Si termina en osa, es un azúcar, si termina en asa, es una enzima. Entonces, estas enzimas ¿qué son estos? ¿Qué es la maltosa, isomaltosa y sacarosa? Monosacáridos. Son hidratos de carbono, ¿no? Entonces, para yo poder comer hidratos de carbono, fíjate, los niveles de adulto de las enzimas se alcanzan hasta las 32 semanas de gestación. Quiere decir, ¿qué es gestación? Cuando está en el vientre materno. Lo que quiere decir que el niño ya nacido tendría niveles adecuados para digerir hidratos de carbono. ¿Cuándo el niño tiene niveles de lactasa de adulto? La lactasa es la que es un azúcar de la leche. Entonces, si lo primero que yo voy a comer, ¿qué es? ¿Cuándo debo de tener lactasa en el cuerpo? Desde que nazco, siempre, ¿no? Entonces, ¿cuándo el bebé alcanza niveles de lactasa de adulto? Desde que naces. Todos tenemos lactasa en cuanto nacemos. ¿Por qué? Porque lo ocupamos para digerir la leche de mamá. Todas las leches tienen lactasa. La de vaca, la de chiva, la de gente, todas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo la necesito para poder digerir, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué de repente hay gente que desarrolla la intolerancia a la lactosa? Casi siempre, cuando yo la dejo de consumir, mi cuerpo deja de producir la enzima. Entonces, si yo, por ejemplo, dejé de tomar leche un tiempo, dejé de consumirla, no digo lácteos en general, porque el queso tiene poquitita lactosa. El yogur casi no tiene lactosa, ningún yogur. ¿Por qué? Porque las bacterias se la comen y la fermentan. Entonces, casi siempre es leche. Si yo duré mucho tiempo sin comer leche, lo más seguro es que me vuelva intolerante. Ojo, si tú no eras intolerante y te volviendo a comer leche, tu cuerpo va a volver a hacer. Tienes que aguantar unos 3-4 meses de diarreíta.
¿no? Pues sí, pero vas a volver a generar la enzima. Es muy probable que lo vuelvas a hacer, porque si ya la tenías antes, tu cuerpo la va a volver a fabricar. Pero pues mucha gente no, pues es incómodo, ¿no? Andar tomando leche y queriendo correr al baño. Entonces lo que hace la gente, pues es que ya está tomando lactosa 200. También hay personas que consumen pastillas con lactasa, ¿no? Antes de consumir Ajá. lácteos. Ya tenemos pastillitas de enzimas pancreáticas, de lactasa, de enzimas digestivas, que me permiten ayudar en todo el proceso digestivo. Los niveles de lactasa se alcanzan cuando nace. La amilasa, que es otra enzima que me permite romper hidratos de carbono, es baja durante los primeros 6 meses, lo cual hace que sea muy complicado. Amilasa, ¿a qué te suena? Pues almidón. Almidón, que el almidón es un hidrato de carbono grandote. Entonces yo no podría ayudarle a mi niño de menos de 6 meses un almidón muy grande porque no lo va a poder digerir. ¿Qué quiere decir? No le puedo dar tortilla, no le puedo dar papa, no le puedo dar bolillo, porque son almidones muy grandes, que él no tiene enzimas para digerir esos almidones muy grandes. Entonces, aunque de repente digas, no se llena, le voy a dar una tortilla, de nada sirve, porque no lo va a absorber. O sea, como entra va a salir, nomás le vas a atrofiar el intestino. Es especialmente grave que los niños coman muy pronto, sobre todo por el tema de los riñones. Todos, ¿qué saben de los riñones? ¿Vieron el TikTok de los hermanos riñones? Sí. ¿Qué saben de los riñones? ¿Qué filtran? ¿Qué filtran? ¿Filtran la qué? No, la orina es el producto filtrado. Pero para yo tener orina, ¿qué tuve que filtrar? La sangre. ¿Vale? Toda la sangre de mi cuerpo pasa por mis riñones muchísimas veces al día. Y entonces, lo que yo veo como orina en mi cuerpo era sangre. Literalmente la orina fue en mi cuerpo sangre. Entonces, los riñones se encargan de limpiar la sangre todos los días, todo el tiempo, y lo hacen muy bien. Si me fue bien y tuve suerte, yo nací con 1 millón de nefronas en cada riñón. Las nefronas no se reproducen. Quiere decir, yo nací con 1 millón que se van a ir muriendo de forma normal durante toda mi vida, y cuando yo llegue a los 60, 70 años voy a tener la mitad de nefronas o menos que con las que nací. ¿Sale? Por ejemplo, ¿cuántas veces en la noche se paran para ir al baño ustedes? Ninguna. 0, ninguna, como 2, porque pues es que así es cuando ya le entraron duro, el riñón ya, ¿no? Pero lo normal y lo correcto en gente joven es eso, es yo no me levanto en la noche porque mi riñón tiene la habilidad de concentrar la orina tanto que me despierto al día siguiente. Pero pregúntale, si tus papás tienen más de 50, si se levantan. Si tus abuelos tienen más de 70, si se levantan. Es mucho más común en un riñón ya mucho más grande estar levantando a las personas para orinar porque ya no tienen la misma cantidad de nefronas para contener la orina durante toda la noche sin despertarte. Entonces, los riñones van a ir cambiando durante toda mi vida, pero cuando nacen son funcionales. En cuanto naces tú, ya tu riñón ya puede producir orina. El detalle es que son funcionales, pero son inmaduros. ¿Qué quiere decir? El tamaño y la concentración van aumentando en las semanas, el tamaño y el peso de los riñones va a duplicar a los 6 meses y hasta el año encontramos un riñón de tamaño ya casi normal, ¿no? La capacidad de concentración renal, o sea, para poder concentrar la orina de un adulto, son 1400 miliosmoles por litro. En cambio, al nacer yo solamente tengo una capacidad de concentración de 700, de la mitad. Yo puedo producir una orina la mitad de concentrada que un adulto, o sea, un lactante. Pues. A las 6 semanas la capacidad de concentración ya es la de los adultos. ¿Por qué hablar de concentraciones renales es importante? Porque tenemos que hablar de solutos. Cuando mi sangre tiene agua y compuestos, solutos, ¿no? Viajan proteínas, viajan hormonas, viajan células, viajan plaquetas, un montón de cosas. Quiero que se imaginen todas esas cosas, hormonas, vitaminas, glucosas, como piedritas. El riñón es un colador de cocina. Cuando la sangre llega al riñón, el riñón tiene que agarrar esas piedritas y regresarlas a la sangre, ¿no? Entonces, si yo fuera el riñón y ustedes fueran la sangre, todos ustedes traen una pelotita de basura y me aventarían una pelotita. Entonces yo veo la pelotita, y la voy tirando, la voy regresando. Pero cuando hay demasiados solutos en la sangre, porque las fórmulas son muy concentradas, en lugar de que lleguen con una pelotita, van a llegar con 6. Y entonces me van a aventar todos al mismo tiempo las 6 pelotitas y yo te voy a acabar. ¡Ay, ya no! Así el riñón, igualito el riñón.
El riñón dice no puedo y entonces comienza a fallar el riñón. Las pelotitas comienzan a atravesar la membrana del colador hasta hacer hoyitos más grandes al punto en el que el riñón ya no funciona, ¿no? Yo puedo joder el riñón a mi hijo para toda la vida si yo hago fórmulas mal concentradas. Es muy común, sobre todo en los papás, creer que, ay no, pero las cucharadas de la fórmula son rasas. Si tú le pones así un ponche arriba de más fórmula, estás sobreconcentrando y por lo tanto esa fórmula le va a hacer daño al riñón. No puedes ponerle más. Tiene que ser solamente la cucharada rasa. Oye, me sobró biberón y lo voy a calentar, pero me da flojera poner el baño María. Ponlo en un pocillo. Se evapora y ¿qué pasa? Toda esa agua se va y la fórmula se concentra. Y esa fórmula concentrada le va a joder el riñón. ¿Vale? Es que vaya, tener un niño no es tener un perro, pues es más complicado. Y entonces unos riñones de bebé sí se pueden dañar de forma importante cuando no se cuidan, sobre todo durante las primeras semanas de vida. Por eso es que nada de comida durante los primeros 6 meses de vida. Ahora, ¿qué nutrimentos necesita mi bebé? Uno, yo necesito entender que los nutrimentos se ocupan en base a que el niño crezca de forma correcta, que la energía gastada en actividad, o sea, que la energía que se gasta en actividades corresponda a la energía que está consumiendo, y a su necesidad metabólica basal. ¿Qué significa la palabra basal? Es lo que se ocupa en estado normal, ¿no? La energía que ocupa el metabólico. La energía que ocupa solo para existir, ¿no? Y para las reacciones básicas de tu vida. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy tranquilo, calmado, en modo zen, mi gasto energético basal es la cantidad de calorías que yo ocupo solo por existir, nada más. Pero no para venir a la escuela, pero no para hacer ejercicio, pero no para... solo por existir. Entonces, cada niño va a tener una necesidad metabólica basal distinta. Cada niño va a tener una necesidad de calorías distintas según cada niño. Porque va a depender si es niño, si es niña, va a depender si tiene algún tipo de actividad física como estimulación temprana o no. Va a depender incluso del clima que haga en tu ciudad. ¿Cómo afecta el clima la cantidad de calorías que yo necesito? Cuando está haciendo más calor, empieza a gastar más calorías. Cambio ¿Por de qué? temperatura en el cuerpo, se va regulando. ¿Por qué cuando hace más calor gasto más calorías? Deshidratación. Acuérdate que tengo que buscar la homeostasis, el equilibrio. Entonces, cuando yo sube la temperatura del medio, me tengo que refrescar. ¿Cómo me refresco? Sudando. Y entonces activo glándulas sudoríparas y gasto energía, ¿no? Gasto energía activando esas glándulas sudoríparas. Entonces, dependiendo, la necesidad metabólica basal de los niños va a depender de un montón de factores. La interacción de los nutrimentos que se consuman, importante. Siempre hemos dicho y se ha hablado, ¿no?, de que la cáscara de la verdura, la cáscara de la fruta, la fibra, que es muy buena. Entonces, sí, para nosotros como adultos, la fibra es excelente, es necesaria, se ocupa. Pero para el niño que está entre 6 meses de vida y 1 año, no se ocupa la fibra. Y todas las papillas van coladas. ¿Por qué? Porque la interacción entre la fibra y muchos minerales es negativa. Quiere decir, la fibra evita, por ejemplo, que se absorba de forma correcta el hierro, el zinc, el calcio. Entonces, para evitar que se malabsorban los nutrimentos, siempre todas las papillas y alimentos del bebé tienen que ir colados, molidos y colados. Aquí vamos a hablar de niveles mínimos aceptables de ingesta, que es la mínima cantidad de energía que se ocupa para que el bebé crezca. Ojo, si el bebé está siendo alimentado con leche materna, ni los pelo. ¿Por qué? Porque la leche materna va a ser su chamba. Yo no te lo digo. Pero si el niño por alguna razón se le murió la mamá está en toxicodependencia y no puede dar lactancia, tiene que consumir fórmulas, ahí sí tendría que ir viendo cuáles son las necesidades de cada nutrimento que tenga este niño. Las necesidades de ellos, sus ingestas recomendadas, van a ser basadas en otros lactantes sanos que sí fueron alimentados con leche materna. ¿Cuántas calorías ocupará un niño recién nacido? Depende, otra vez, ¿no? De cada niño. Pero los lactantes nacidos a término, que son alimentados hasta saciedad, sin problema. ¿Qué es a término? O sea, Que ¿qué se significa? termina al ciclo de normal, que son 9 meses. Que son 40 semanas, 9 meses, ¿no? Un embarazo dura 40 semanas o dura 9 meses de embarazo. Eso es lo que debe de durar un embarazo.
Se considera que no está a término cuando pues es menos tiempo de eso, que son bebés prematuros, ¿no? Pueden ser de 8 meses, pueden ser de 7 meses. Se ajusta la ingesta para satisfacer las necesidades energéticas, siempre y cuando los cuidadores sepan identificar las señales de hambre y saciedad. Ahora, importante nada más, ¿cómo determino la suficiencia energética del lactante? ¿Qué significa determinar suficiencia energética? Determinar es saber suficiencia, que sea suficiente la cantidad necesaria de calorías. ¿Cómo sé que el niño está comiendo suficientes calorías? Por sus medidas. Vigilo el peso, vigilo la talla, vigilo el perímetro craneal y vigilo su relación entre lo que pesa y lo que mide. Si el niño sigue creciendo de forma correcta y saludable, quiere decir que el niño está bien alimentado. Si el niño ya no crece, es un niño mal alimentado. Además de eso, tengo que cuidar siempre que vayan en su canal de crecimiento. ¿Qué es un canal de crecimiento? Yo voy a tener que los percentiles van a estar así, ¿no? Y voy a encontrar percentil 75, 50, 25. Y por acá va a estar. Y por acá va a estar el 5. Y por acá va a estar el 95. Lo que yo voy a hacer es ir ubicando al niño aquí. Hoy, el niño tenía 3 años y tenía percentil 50. Bien, todo excelente. Oye, pero resulta que después el niño pasó a percentil 75. Raro, pero está bien, siguen siendo normal. Oye, pero el niño siguió aquí, la segunda consulta, pero luego brincó hasta acá. Eso me habla ya que el niño está ganando peso de una forma no saludable, ¿no? O al revés, el niño pasó de 50 a 25 y a 5. Y entonces ya puedo yo saber que el niño no está creciendo de forma correcta, ¿no? Tengo que ir revisando sus percentiles. Sobre todo los niños que sufren de algún nivel de desnutrición en la infancia pueden tener algo que se llama periodos de crecimiento. Niños que crecen muy muy rápido después, tratando de alcanzar su canal de crecimiento normal. Escucharon que hace como un año y medio sacaron el nuevo tipo de diabetes. Ahora tenemos 5 diabetes distintas. ¿Por qué tenemos una diabetes 5? La diabetes 5 es secundaria a la desnutrición infantil. Quiere decir gente que mal comió durante su infancia tiene riesgo de desarrollar esta resistencia a la insulina ocasionada por esa desnutrición. ¿Por qué? Porque el cuerpo se defiende. El cuerpo, tratando de creer que va a volver a sufrir de mala alimentación, hace ajustes metabólicos para sobrevivir, que lo llevan a tener diabetes. Profe, y otra duda, durante la gestación, se dice que si es realmente diferente cuando estás embarazada de una niña o un niño, es absolutamente... ¿En qué sentido? Porque hay mucha creencia que comúnmente se decía que cuando te embarazas de una niña es como muy normal que tú aumentes mucho de peso y que cuando nazcas sea como más bonita, así, y que al contrario, cuando es niño tiende a ser como la pancita más delgadita, más flaquita. No sé. De la panza es indistinto, pero lo que es cierto es que cuando tienes un varón adentro de ti, pues eso es una montaña. Sí. Pero pues... Nadie lo había pensado. Pero eso, o sea, tienes testosterona, entonces el cuerpo de la mujer no está acostumbrado a tener testosterona. Entonces es cierto que cuando pues, vas a dar a luz a un niño, pues lo que tienes es... La risa es lo que cala. No, pero lo que tienes es que ya pues... No salive, Valeria, no salive. Entonces, lo que tienes es... Mira que se entera de chiste 3 días después. Pero lo que tienes es que sí, o sea, eso no es testosterona, puede hacer cambios no tan padres, la verdad. Porque al final la mujer está acostumbrada a los estrógenos. Cuando tienes una niña hay más estrógenos. Sí es cierto que el pelo y la piel un poco sí, la verdad. Pero cuando tienes un varón, pues sí, la testo hace cosas distintas. Te sale pelo donde no tenías pelo nunca, ¿no? De repente muchas mujeres, sí, la nariz, buscan nariz de para atrás, ¿no? ¿De verdad? No, cuando tienes con niños es así de fresa, espantosa. Sí, muchas mujeres, y después se corrige, muchas veces la nariz ya una vez que dieron, ¿no? O sea, sí hay ciertos cambios distintos que son en respuesta a las hormonas del feto que tienes. Pero no determina que esté bien o que esté mal. No, al final lo que determina que esté bien es la ganancia de peso, es la ingesta correcta de nutrimentos y es el reposo adecuado durante el embarazo.
Importante, si el niño pierde peso, o sea, si el niño pasó ya las primeras 2 semanas y lo pesas y perdió, así sean 100 gramos, 200 gramos, es foco rojo, ¿eh? Ningún niño tiene que perder peso, nunca, jamás. Jamás, jamás en la vida. Pregunta, entonces, ¿cómo se le trata a los niños que llegan con necesidad al consultorio si no les puedo hacer que pierda peso? Así es, como el niño va a seguir creciendo, lo que yo tengo que hacer es detener la subida de peso, que ya no gane 1 gramo más, hasta que la talla coincida con el peso que tiene. Pero yo nunca le voy a hacer una restricción calórica a un niño, o sea, yo nunca le voy a quitar calorías a un niño, sino que lo voy a mantener en el peso hasta que la talla le permita que el peso y la talla sean compatibles, sean saludables. Pero un niño que pierde peso es foco rojo importantísimo. Algo malo está pasando. Los niños no deben de perder peso, ¿no? Haz una alerta para la evaluación nutricional más detallada, más importante. Si de repente también la velocidad de crecimiento disminuye, quiere decir que baja de percentil, que estaba en 75 porque iba a ser un niño muy alto y bajó a percentil 25, también eso me habla de que algo malo está sucediendo, que no es normal. Puede ser por malnutrición, deficiencia de proteínas, deficiencia de calorías, puede ser por una enfermedad o incluso puede ser por las dos juntas, ¿no? Si el aumento de peso va a un ritmo muy acelerado, rápido, de longitud, habrá que ver 2 cosas. Uno, el niño está subiendo mucho peso porque casi siempre es niños de fórmula, que están comiendo más fórmula de la que necesitan en realidad, ¿no? Y los niños que ya están consumiendo alimentación complementaria, ver qué les están dando a los niños. Hoy es menos común, ¿eh? Hoy ya no me ha tocado tanto ver estos biberones llenos de coca, por ejemplo, ¿no? Cuando yo era niño, si había, era lo normal, o sea, ibas a una fiesta infantil o lo que fuera, y era bien común que las señoras le llenaban el bibi de coca al niño y se lo daban y el niño estaba así, ¿no? Con el biberón negro. Porque cada vez se tenía menos conciencia pues, de los daños que hacía el refresco. La verdad, hoy es menos común. Aún así, sigue siendo común, sigue pasando, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado ver que son 8 de la mañana y tú ya ves gente con cajas de pizza y los niños desayunando pizza y refresco, ¿no? Digo yo, que envidia, pero pues no es lo más saludable, ¿no? Yo quisiese a veces. Los lactantes que se encuentran en el extremo superior de las tablas percentiles, de repente, ¿qué se cree muchas veces? Muchas veces la gente dice como, es que es un niño, nació bien grandote, y entonces, qué bueno, qué gusto me da. Sobre todo en las comunidades, todavía persiste mucho esta idea de que está muy lleno de vida ese niño. Qué bueno que nació grandote, ¿no? Y a ver, claro, o sea, un niño Michelin se ve bonito. La verdad, tú lo ves así todo adorno, ¿no? Parece... Es que sí, a ver, pero es complejo porque estos niños que son muy grandes para el peso, para la talla, que crecen muy rápidamente, siempre van a tener mayor riesgo de desarrollar obesidad en su vida adulta y también diabetes en su vida adulta, ¿no? Ojo, de repente cuando hablemos de esas cosas vamos a decir mucho de el peso de la mamá, lo que la mamá come, lo que la mamá lacta, y siempre se le carga mucho el peso a las mujeres históricamente porque son ellas las que llevan el feto, ¿no? Pero es cierto, por ejemplo, que se ha visto hoy que si el papá tenía obesidad cuando hubo la fecundación, si el bebé va a nacer niña, es más probable que la niña sufra obesidad por culpa del papá, por herencia genética del papá, ¿no? Entonces, ustedes tenían 12, 13 años y estaban medio gorditas, era culpa de su papá, ¿no? Sí, niñas. Ahora... ¿Cuánta proteína necesitas en los primeros meses de vida? Es el momento donde más proteína necesitas para la historia. Y se ocupa proteína para el reemplazo de tejidos, el depósito de masa corporal magra y el crecimiento. Las necesidades nunca van a estar más elevadas porque acuérdate que la proteína la calculamos en base a kilo de peso. Por lo tanto, un adulto, ¿cuánto es la recomendación de un adulto promedio de proteína? 1.5. La más vieja que tenemos, que es la más aceptada, va 0.8 gramos de proteína por kilo de peso. Ojo, sí, es súper poquito. Es lo mínimo indispensable para vivir. No quiero decir que sea lo correcto ni lo normal. Es lo mínimo indispensable para que el viva, 0.8 gramos de proteína por kilo de peso. De ahí te puedes ir hasta 2.2 en seguir lo que sea, ¿no? Pero 0.8 es la base. Si yo voy y me fijo cuánto es la base para un lactante, nunca voy a tener esa base en ningún otro momento de la vida. Siempre voy a ocupar más proteína aquí. Ojo, en un adulto saludable con actividad moderada. No estamos hablando de deportistas, estamos hablando de ganancia de masa muscular, ¿no? Las recomendaciones basadas en leche materna siempre. Y ojo,
la proteína de la leche materna es la más eficiente de todas, ¿no? Es la más limpia, es la que menos daño genera al riñón. O sea, la proteína de la leche materna tiene una eficiencia del 100%. No es para que ustedes vayan a buscar, no es para que ustedes vayan a querer buscar allá suplementos de leche materna. Ahora, ¿cuánto? De los 0 a los 6 meses puedo hablar de 1.52 gramos de proteína kilo día. De los 6 a los 12 meses puedo hablar de 1.2 gramos de proteína kilo día. Todos tenemos bisex. Qué bueno. Entonces, 1.52 va a ser como el punto máximo base, porque es la base, ¿no? De cantidad de proteína que ocupa ese bebé. De ahí te puedes ir todavía más para arriba. ¿Vale? ¿Y cuándo te dio la leche materna? ¿De qué? De proteína. De proteína por litro no me acuerdo. Por ahí lo traigo, ahorita lo ponemos. Pero al chiste es de que al día el niño va a andar consumiendo de la leche materna. No, va a andar consiguiendo poquito. En un día puede conseguir 9 gramos de proteína. O sea, tampoco no es tanto, porque el niño come poquito. Ahora, el lactante puede requerir más. Acuérdate, ¿cuántos tipos de aminoácidos existen? Que son esenciales, ¿no? ¿Cómo se llaman esos? 10. Esenciales, 10 y 10. no esenciales. ¿Qué más? Y condicionalmente esenciales, ¿no? Tengo yo que los aminoácidos se dividen en 3 grupos. Los esenciales, ¿cuáles son? O sea, no los nombres, o sea, ¿cuál es la característica de los esenciales? Los que yo no puedo fabricar, si mi cuerpo es una fábrica de proteínas, yo no puedo fabricar los esenciales, necesito forzosamente que vengan de la dieta. ¿Y los no esenciales? Los que mi cuerpo sí puede producir y por lo tanto no necesariamente ocupan venir de la dieta. ¿Y los condicionalmente esenciales? Si los consumes, pues no es tanto como que lo requieras, pero si no hay como una ingesta de ellos, pues sí los vas a hacer que tu cuerpo No. puede comprar. Condicionalmente esenciales hace referencia a que en ciertas condiciones se vuelven esenciales. Por ejemplo, la glutamina es un aminoácido no esencial para todos ustedes aquí sentaditos viendo la pantalla, ¿no? Tu cuerpo puede hacer la cantidad suficiente para ti en este momento. Pero la glutamina, cuando yo quiero un aumento de masa muscular, o cuando yo tengo una atrofia intestinal, o cuando yo tengo una situación de estrés fisiológico, se vuelve esencial. ¿Qué quiere decir? Mi cuerpo la produce, pero no en cantidades suficientes para esas condiciones específicas, ¿no? La glutamina es un aminoácido condicionalmente esencial porque en algunas situaciones yo no produzco suficiente cantidad y ocupo un extra de la dieta. En el caso de los lactantes, tengo algunos aminoácidos condicionalmente esenciales, como la histidina, que en un adulto no es esencial, que yo puedo vivir sin ella, pero que en los niños sí se vuelve esencial. La tirosina, cistina y taurina se vuelven esenciales en lactantes prematuros, ¿no? Cada que tú tengas un lactante de menos de 7 meses de nacido, ocupas que la fórmula tenga sí o sí estos 3 aminoácidos para que el niño pueda seguir creciendo de forma correcta. Ahora, la lactancia materna pues tiene la cantidad de proteína adecuada para los primeros 6 meses de vida. ¿Qué quiere decir? Durante los primeros 6 meses tú no ocupas ni darle huevo, ni darle carne, ni darle nada. El niño solito puede, por medio de la leche, recibir suficiente cantidad de proteínas. Pero después de los 6 meses, ya no. Después de los 6 meses, la leche materna ya no es suficiente proteína. ¿Qué le doy de proteína al niño? Puedo darle casi todo. Ojo, sí puedo darle yogurt, sin problema. Puedo darle carne molida, puré de leguminosas. ¿Qué es puré de leguminosas? Frijolitos hechos puré, lenteja, haba hecho puré, garbanzo. Puedo darle puré de yema de huevo, puré de pescado. Ojo, cuidar nada más qué tipo de pescado. Usualmente a los bebés tilapia es suficiente. ¿Por qué? Porque a pesar de que el salmón y el atún tengan pues mucho omega 3, también son muy ricos en mercurio, que pudiera ser tóxico para los bebés, ¿no? Sobre todo cuando son de criadero los pescados. Cereales mezclados con la... No sé si en el súper se han fijado que hay cereales de bebé, como del NAN que tienen un osito azul. Esos cereales tienen mucha proteína, o bueno, para el bebé pues, y tienen cantidades muy altas de hierro, también para el bebé, ¿no? También son recomendables. Importante nada más para asegurar cantidades suficientes de proteína en el niño,
No poner demasiada agua si el niño está alimentándose con fórmula porque le quito cantidad de proteínas. Si hay alergias, cuidar que el niño pueda consumir. Y como ahorita que mencionan lo de los cereales exclusivos para bebé o que son suficientes en proteína para bebés, se hizo muy viral esto del Nestum, Ajá. que es un alimento para bebés, pero porque lo consumen los adultos. Lo voy a buscar, no sé qué es esto. ¿No? No, 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 sí, no, famoso. Se hizo bien viral. Mucho que, bueno, es que también tiene mucha fibra para cuando el niño supuestamente se restringe, Ajá. le puedan dar el cereal y le ayuda, supuestamente tiene algunos, pues que son varios, unos tienen como vitaminas, otros tienen omegas, Sí. supuestamente sí. Ah, ¿a poco se, por qué se lo come la gente grande? Sí, en serio se hizo súper viral Sí. de que todos lo consumían. Pues es que al final, mira, son alimentos que tienen cargas muy calóricas. O sea, deben tener muchas calorías, tienen muchísimo hierro eso también. Y sobre todo tienen hierros muy absorbibles. O sea, pues no tiene nada de malo, es como la gente que le gusta el hierro. ¿No? Ahora, cuidado de poner demasiada agua y si tiene también... Cuando digo dietas restrictivas es saber que se vale que cada uno de nosotros podamos seguir un plan de alimentación o un tipo de alimentación que cada quien quiera, ¿cierto? O sea, pero sí es importante que cuando hay niños de por medio que no pueden decidir ese tipo de cosas, pues se pueda dar la alimentación más completa para esos niños. De repente si los papás son vegetarianos estrictos, de repente si los papás quieren seguir estas dietas como de macrobióticas y demás cosas, pues allá ellos, o sea, cada quien. Pero es importante que para el niño lleven un control más correcto de la alimentación. Por ejemplo, se ha visto que las mujeres embarazadas que son vegetarianas durante todo el embarazo dan a luz a niños con riñones chiquitos, que tienen menor número de neuronas. No se sabe si eso a largo plazo sea negativo o positivo, por lo tanto sabemos que esos niños nacen con menos neuronas, nacen con riñones chiquitos y por lo tanto pues van a crecer probablemente con mayores riesgos de enfermedad renal e hipertensión. Gracias. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ay, no, ¿No? Entonces antes de ya vámonos, nada más esto que ya hagan los equipos para lo de la lactancia.